La OTAN está lista para la guerra. Definitivamente el mensaje que da uno de los miembros de este grupo es un llamado para la guerra, no hay otra forma de describirlo. También hablaremos acerca del reporte de la fuga de los más ricos de Londres. Las personas se van del Reino Unido por una sola cosa, por temor a pagar impuestos y porque el país prácticamente se está cayendo a pedazos. También hablaremos sobre Rusia, que informan acerca del ataque a un barco que transportaba armas occidentales directamente a Ucrania. De esto y mucho más hablaremos, por supuesto, aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con este llamado que hace la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Ella quiere que la OTAN se ponga las pilas, que ya empiece a adoptar una política sin restricciones y que entren ya en el conflicto de Ucrania, le permita a Ucrania dispararle misiles a Rusia, al interior de Rusia, y si tienen que ir a la guerra, pues será algo que puedan ellos, obviamente, controlar, será algo que puedan realmente ganar. Por supuesto, según esta ministra, el debate público sobre hasta dónde deberían llegar los países de la OTAN para poder derrotar a Rusia, solo beneficia a Moscú. Si ellos se limitan, Rusia sigue ganando terreno. Si ellos no le permiten utilizar a Zelensky sus armas, sus misiles, sus municiones directo en el corazón de Rusia, sin importar absolutamente nada las consecuencias o incluso el que los lleven a una guerra, bueno, eso ya es para ellas, por supuesto, para ellos, eso es una especie de daño colateral. Es un pequeño daño colateral. El presidente Zelensky va a reunirse casualmente esta semana con el presidente Biden. En esta reunión van a hablar acerca de algo muy, muy importante, el plan de la victoria que le va a presentar Zelensky a Biden. Y precisamente Kiev está presionando a Washington para que ya oficialmente les permitan los ataques de largo alcance con las armas occidentales que fueron donadas en el interior de Rusia. Una medida que el presidente Vladimir Putin ha calificado como prácticamente romper toda posibilidad de paz, sobre todo porque es un acto de guerra por parte del bloque militar liderado por Estados Unidos atacar el territorio ruso. Si ellos realmente quieren ir a una guerra, entonces denle este permiso a Zelensky. Si no quieren un conflicto, si saben que lo que están haciendo está mal, porque todos sabemos, entonces limítense a sus equipos de defensa y a decir que todo está bien a pesar de que todos sabemos que no es así. Esto es lo único que les pide. Es lo único que les pide Rusia. Sean congruentes. Pero por el otro lado, viene esta primera ministra danesa y dice no. Ella es una firme partidaria de Kiev y ella ha recalcado que este permiso debería concederse independientemente de cómo pueda reaccionar Moscú. Que ya no importa incluso lo que diga Estados Unidos, la línea roja más importante ya se cruzó. Y fue cuando los rusos entraron en Ucrania. Por eso no aceptaré esa premisa y nunca permitiré que nadie de Rusia decida qué es lo correcto en la OTAN, en Europa o en Ucrania. Se ha discutido constantemente si se puede dar esta ayuda. Se ha hecho. Esta decisión es firmemente criticada por esta ministra danesa, sobre todo porque Occidente, en lugar de ofrecerle toda la ayuda militar a Zelensky que pueda, simple y sencillamente los están limitando. Ella considera que deberían levantar estas restricciones al uso de las armas que le entregan a Zelensky. Su sugerencia es que pongan fin al debate sobre las supuestas líneas rojas. Ha sido un error durante esta guerra tener un debate público sobre qué es una línea roja y qué no, y sobre todo basarlas en lo que dice Rusia, ya que eso es simplemente darle a los rusos una carta demasiado buena en sus manos. Moscú ha evitado dar detalles al describir su reacción ante posibles ataques, mientras que algunos funcionarios han afirmado que ya se ha dado esa autorización a puerta cerrada. Una posibilidad
planteada por Putin sería proporcionar capacidades militares rusas similares a los enemigos de Occidente, quienes luego, obviamente, tendrían libertad de utilizarlas. Imagínense que, por ejemplo, Cuba tenga un par de misiles de largo alcance, que Corea del Norte tenga un par de misiles. Se acaba de reunir el ex primer ministro de la defensa de Rusia, que actualmente es el jefe de seguridad de este país, Sergei Shoigu. Hizo un viaje sorpresa. Nadie, absolutamente nadie se imaginaba este viaje. ¿Y dónde fue? ¿A dónde fue? A Irán, otro enemigo de Estados Unidos. Por supuesto, tiene una muy buena relación con China, ha estado realizando algunos viajes. El hecho de que Estados Unidos crea que Putin se va a quedar sin aliados, que nadie lo va a ayudar en el dado caso de que se enfrente a toda la OTAN, es para reírse. Sobre todo porque Putin, en el ámbito público, se ha destacado por decir, no llevemos esto a una guerra, no llevemos esto a una tercera guerra mundial. Si este conflicto ha continuado durante los últimos 2 años y medio, es por Estados Unidos. Es porque la OTAN le sigue entregando armas, le sigue entregando recursos a Zelensky, a un hombre que ni siquiera es el presidente de Ucrania legítimo, porque su gobierno ya terminó. Debería haberle entregado el poder a el Parlamento ucraniano desde el pasado 20 de mayo. Estados Unidos lo sabe, la OTAN lo sabe y lo están ignorando por completo porque no les conviene. Porque saben que el Parlamento va a tratar de acercarse a Rusia y tener un acuerdo. Saben que es quitarle la cara a este héroe de Ucrania. Pero bueno, si así quieren jugar, el gobierno ruso lo va a hacer. Porque ya esta guerra en Ucrania es un conflicto de intereses. Es ya una guerra de poderes que ha iniciado Estados Unidos porque amenaza la existencia de este país, su forma de vida, su forma de tener una doctrina, tener a todos bajo su control. Esperemos, por supuesto, que entiendan lo que podría llegar a costar estas locuras esta primera ministra de Dinamarca. Pero bueno, la OTAN está tratando de darle permiso a Zelensky de que use estas armas. Ahora nos vamos con, digamos, la respuesta de Rusia. ¿Por qué? Porque casualmente mientras ellos están peleando y decidiendo si le van a entregar estos recursos a Zelensky o no, o si le van a dar permiso a Zelensky para que utilice todas estas armas contra Rusia, casualmente pasó algo muy, muy significativo. El ejército ruso atacó un barco. Este barco que transportaba municiones de fabricación occidental a Ucrania. De acuerdo con el Ministerio de la Defensa de Moscú, que han llevado a cabo algunos ataques estratégicos en contra de la infraestructura energética de Ucrania, tuvieron una oportunidad, la vieron y la aprovecharon. Se dieron cuenta que en este barco se encontrarían algunas municiones que eran entregadas por parte de Occidente y dijeron, ¿para qué vamos a esperarnos a que las entreguen si las podemos destruir ahora? ¿Por qué? Porque se presume que estos ataques se habrían llevado a cabo en el Mar Negro. Y recordemos, ¿dónde hubo un ataque hace poco? En el Mar Negro. Casualmente, Zelensky tuvo la grandiosa idea de decirle a Antony Blinken, ahora que llegues a visitarme, te voy a sorprender, ahora que tendré una plataforma petrolera bajo mi control, una plataforma petrolera rusa. Eso era lo que intentaban. Algunas lanchas fueron utilizadas para tratar de tomar el control de esta plataforma petrolera. Pero no pensaban o no creían que esta plataforma iba a estar fuertemente protegida por los rusos. ¿Y qué pasó? Destruyeron algunas, o la mayoría, y el resto salió huyendo, dejando, por supuesto, abandonados algunos soldados ucranianos en el mar
Negro. ¿Por qué? Porque era mucho más importante salvar a unos cuantos que tratar de regresar por los que se quedaron o que lamentablemente también perderían la vida en el Mar Negro. Porque no pudieron tomar esta plataforma. Así que, ¿qué hicieron? Esperarse un poco, tratar de hacerle frente a otras zonas del ejército ruso, pero ya prendieron la alarma de Rusia. En el Mar Negro tenemos que estarlo vigilando. ¿Y qué pasó? Casualmente Rusia se encontró con un barco que transportaba municiones occidentales a Ucrania. A través de este comunicado, el ministerio informó que algunos aviones de guerra, drones, misiles y las fuerzas de artillería rusa que se encontraban vigilando toda esta zona destruyeron 2 depósitos de municiones ucranianos, estos en tierra, pero también atacaron un carguero. Un carguero con misiles y municiones proporcionados al régimen de Kiev. Las autoridades no dijeron cuán gravemente dañado estaba este barco, si se hundió o simple y sencillamente estalló. Tampoco señalaron dónde tuvo lugar este ataque, pero Ucrania, recordemos que depende principalmente de las rutas del Mar Negro y una zona más de Danubio para poder recibir estos suministros. Si no llegó por Danubio, llegó por el Mar Negro y esta zona estaba fuertemente vigilada por los rusos. Por eso el Ministerio de la Defensa también informó que se llevaron a cabo algunos ataques con armas de alta precisión y drones. Esto contra la infraestructura energética de Ucrania vinculada al complejo industrial de la defensa, así como algunos talleres de vehículos aéreos no tripulados y áreas de despliegue militar. ¿Por qué? Porque los objetivos de este ataque se han logrado. Todos los objetivos designados han sido alcanzados por misiles de precisión, por drones o por lo que tenga en ese momento Rusia. Algunos funcionarios ucranianos no han comentado acerca de esto, porque es reconocer, es decirle a tu jefe, a tu patrón occidental, a Estados Unidos, a Biden o a cualquiera que les envíe armas a estas alturas, que las perdiste, que ni siquiera llegaron. Porque al mismo tiempo hubo varias explosiones en Kharkov, en Dnepropetrovsk, en Poltava, en Sumy, en Kryvyi Rog, en algunas otras ciudades. Sumy es la que se encuentra cerca de la región de Kursk, donde logró ingresar el ejército ucraniano, y Kharkov es la región principal donde se están llevando a cabo varios ataques por parte de Rusia. No pueden ocultarlo. No pueden ocultarlo. Rusia sigue realizando estos ataques y Zelensky se quedó atrás. Por eso, minutos antes de que se diera a conocer la noticia de este ataque del barco, casualmente Zelensky le estaba haciendo una llamada a Occidente para decirles, por favor, me puedes enviar más armas y si tienes un par de aviones por ahí que te sobren, mejor, porque necesitamos seguir atacando. Pero bueno, una ridiculez más del gobierno de Zelensky. Y finalmente vamos a hablar de este tema lamentable, triste, sobre todo para los ciudadanos del Reino Unido. ¿Por qué? Porque parece que la esperanza que se tenía con la llegada al poder del Partido Laborista no fue lo que todos esperaban. Definitivamente no. Ha prometido una mayor presión sobre el tratamiento fiscal preferencial de los residentes extranjeros y se suponía que iban a recaudar un poquito más de impuestos de los ricos. Sobre todo, las inversiones de capital privado, las tarifas escolares en los colegios privados, los empresarios que establecieron sus negocios en el Reino Unido tendrían como tal la obligación de pagar un poquito más de impuestos porque finalmente son ricos y finalmente se están beneficiando de los recursos de los ciudadanos. Pero en el momento en el que un empresario escucha la temida palabra, es una palabra de terror para todos los empresarios: impuestos. Cuando un empresario escucha la palabra impuestos, en ese momento salen corriendo. Salen corriendo. En el barrio londinense de Mayfair, en las oficinas de asesores de los ultra mega ricos, el tema de la fuga de empresarios se volvió recurrente.
Algunos ya están liquidando sus inversiones en el Reino Unido, mientras que otros, incluidos los miembros de familias adineradas y algunos otros altos directivos de la ciudad de Londres, han trazado o ya han empezado a ejecutar sus planes de salida, de fuga, según confirmaron citando a medios asesores de riquezas y personas de alto patrimonio. Entre los que consideraban irse del Reino Unido se encuentra el multimillonario de fondos de cobertura Alan Howard. Él evalúa mudarse a Ginebra y Reinaldo Lehmann, quien dirige el fondo de cobertura KLI y se plantea irse a Italia. Ahora vemos también a Jeremy Coller, el pionero del sector del capital privado en este país, y ni siquiera lo está pensando. Ya se fue a Suiza. Aunque una fuente de Bloomberg puntualizó que fue por motivos personales. A ver, no te vas a un país que es libre de todos estos impuestos, a los llamados paraísos fiscales. Se fue a Suiza no por un tema personal, es porque no quieren pagar impuestos. Todas estas empresas están huyendo obviamente del Reino Unido porque no quieren pagar, porque si en este caso el Partido Laborista dice que van a ejercer una mayor presión en el tema fiscal, en el que van a cobrar, obviamente, un impuesto a todos aquellos dueños de empresas multimillonarias, porque no estamos hablando de un empresario que acaba de abrir su compañía y que está ganando unos $1,000 al mes. No, estamos hablando personas que ganan millones y miles de millones de dólares. Y cuando les toca pagar su impuesto, salen huyendo. Se les hace muy fácil. La empresa de capital privado General Atlantic también advirtió en el mes de agosto al Tesoro británico de que algunos empleados podrían abandonar su oficina en Londres, sobre todo si se implementaban los planes de evaluar y elevar los impuestos, recordándoles que aproximadamente la mitad de ese equipo de inversiones son extranjeros. Son extranjeros. Marcelo Goulart, el socio gerente de la empresa de servicios financieros First Allianz Group, basada en Zurich, indicó que la mayoría de sus cerca de 40 clientes con sede en el Reino Unido también ya estaban haciendo maletas y ya se iban. Está ocurriendo de verdad. No es una amenaza para que no les suban los impuestos. Ya la gente ya se fue. Los cambios de este gobierno de Keir Starmer, en medio obviamente de un déficit presupuestario, incluyen un impuesto del 40% sobre la herencia de riqueza en el extranjero y un aumento de la tasa de impuestos sobre los rendimientos compartidos para los gestores de fondos, que podrían llegar hasta el 45% del 28% anual. Además de Suiza, Italia es otro país que se perfila como un destino atractivo para quienes buscan escapar de estas altas tasas impositivas del Reino Unido, sobre todo al permitir a los migrantes adinerados pagar una suma fija para evitar impuestos sobre sus ingresos y ganancias del extranjero. Al permitir a los migrantes adinerados pagar una suma fija para evitar impuestos sobre sus ingresos y ganancias del extranjero durante un máximo de 15 años. En 15 años, no te preocupes, no vas a pagar tantos impuestos en Italia. Pero, casualmente, llega esta Giorgia Meloni. Y mientras acaba de hacer una especie de bloqueo con el tema de la migración ilegal y que ya no quiere a tantos migrantes en Alemania y que vamos a tratar de hacer este país mejor y tener un lugar muy bonito, parece que ya tenían esta idea. Ok, en el Reino Unido lo van a destruir porque tienen su política de migración abierta, por supuesto, pero por el otro lado, todos los ricos, todos los superpoderosos se van a ir obviamente a Suiza, a Ginebra, pero también a Italia. Por eso Giorgia Meloni está sacando a todos los inmigrantes, para darles la puerta a los migrantes, pero adinerados. A ellos sí les van a abrir la puerta, porque ellos tienen dinero, ellos van a llegar a invertir al país y no les están colocando impuestos tan elevados como hizo el Reino Unido.
En este caso, si el Reino Unido quiere alejar también a sus inversionistas, está bien, está bien. Vamos a ver cómo solucionan todos estos problemas económicos. Es entendible. El Partido Laborista llega en un momento en el cual la economía de la nación estaba a punto de caerse a pedazos. De no llevarse a cabo este proceso electoral al que se le debería haber caído el país, era Rishi Sunak, al Partido Conservador. Ellos estaban llevando a la nación a la quiebra. Pero como hubo un cambio de gobierno, ahora todos van a creer que fue el Partido Laborista el que lo arruinó todo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El que estuvo en el poder los últimos años fue el Partido Conservador. Y si le van a buscar una persona a quien culpar con el tema de la economía, no solo es en este caso al nuevo líder del país, a Keir Starmer, sino también a Rishi Sunak, a Liz Truss, a Boris Johnson. Porque recordemos que Liz Truss estuvo en el poder 1 mes y medio, 40 días, si no me equivoco, menos que lo que dura una lechuga en echarse a perder. Pero se fue con su pensión, se fue con su hermosa pensión y va a seguir cobrando hasta que se acabe, en este caso, su vida. Y estuvo un mes y va a recibir una pensión completa como cualquier otro primer ministro del Reino Unido. Es una vergüenza que se le permita eso, pero bueno, aquí aplica que lo perdonaron los políticos de este país y ahora hasta a sus empresarios van a perder. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.